Buenas tardes a todos o buenas noches. Esta es otra emisión más de Epicentro Argentina. Recibimos con mucha gratitud y afecto desde esta frecuencia especial de Epicentro Argentina, acompañados de Fundación JADE. Bueno, para recordarles, hemos surgido hace unos pocos meses gracias al convenio celebrado con Radio Epicentro México. Estamos trabajando en conjunto por el desarrollo de una cultura de prevención y autoprotección, el intercambio de experiencias y de mutua cooperación. Estamos comprometidos con la gestión de reducción de riesgo de desastres, con la reducción de la vulnerabilidad, con la resiliencia y con múltiples temas que hacen a este entorno. Estamos en un momento muy especial, todos lo conocen, todos saben, de una pandemia global que nos está afectando a todos. Y evidentemente hay algunos aspectos importantes que hay que ver de esta afectación. Por eso hoy vamos a estar con el doctor Enrique Stein. Queremos saludar a todos los epicentros que hay en América, también en México. Vamos a hablar de El Salvador, de Ecuador, de Colombia y además los que van surgiendo poco a poco con distintas temáticas. Queremos también enviar un abrazo muy especial, obviamente, al licenciado Héctor Paz Díaz, que es el director de Radio Epicentro México, al arquitecto Mariano Catase, que es el presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil, del cual formo parte como miembro asociado. Es un honor para mí y vuelvo a agradecer esta relación. Y agradecemos también al licenciado Marcelo Piatti, que nos acompaña siempre con la producción de esta emisión y la operación de este espacio virtual. Bueno, sin más dilación, vamos a presentar a quien ha tenido la gentileza de acercarse hasta nosotros, el doctor Enrique Stein. Él está en Buenos Aires y vamos a compartir con él un momento muy especial. Yo les digo que presten atención porque todo lo que vamos a escuchar del doctor Enrique Stein va a ser, pero muy sabio y además muy especial y además muy importante para estos momentos. Y vamos a decir algo sobre su extensa trayectoria. El doctor Stein es médico psiquiatra, psicólogo social, máster en salud pública, profesor consulto de la Universidad Nacional del Comahue, que queda en Neuquén, en la Patagonia Argentina. Miembro de la Red Latinoamericana y el del Caribe de Psicología en Emergencias y Desastres. Miembro del capítulo de psicotrauma de APSA, que es la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Del capítulo Suicidios de la Asociación Argentina de Salud Mental. Es secretario académico de la sección Desastres de la Asociación Mundial de Psiquiatras. Fue ex consultor de OMS entre los años 1985 y 2015. Es también director de la Cátedra de Salud Pública y Adicciones en la Universidad del Comahue desde 2013. Ex coordinador del equipo de salud mental y catástrofes de las Fuerzas Armadas Argentinas entre 2011 y 2019. Médico, y esto también es una tarea que quiero destacar profundamente, sobre todo para nuestra Argentina, es médico del grupo de veteranos de la Guerra de Malvinas desde 1982. Y la tarea que él desarrolla y ha desarrollado con estas personas magníficas realmente ha sido de una capital importancia para la recuperación y también para la resiliencia. También coordinador del equipo de apoyo a los familiares de 44 personas fallecidas por el hundimiento del submarino Ara San Juan en 2017, un desempeño notable también. Ha participado como apoyo
psicológico, psiquiátrico y también espiritual en más de 30 desastres con damnificados en masa. Bueno, esta partecita de toda su trayectoria, porque hay mucho más para decir del doctor Stein, es realmente evidente, es para ustedes algo valioso, porque no siempre tenemos con nosotros la posibilidad que nos brinda esta tecnología y de estar cerca con alguien que nos va a brindar todos sus conocimientos. Las preguntas que ustedes tengan para hacerle al doctor Stein, por favor, las vamos a ir anotando. Ustedes las van colocando en Facebook, en comentarios, y después que termine su exposición, vamos entonces a responderla. El doctor las va a responder, por supuesto. Entonces, doctor Stein, adelante, por favor, escuchamos. Bueno, gracias Gloria, gracias a la invitación de Radio Epicentro Argentina y por supuesto a la Conexión de México y el papel importante en la protección y la seguridad y la salud que tienen, digamos, como radio y como emisora, ¿no? Yo creo que todas las exageraciones de Gloria quedarán desmentidas cuando yo desarrolle la conferencia, pero es un problema que evaluarán ustedes en todo caso luego. Yo creo que me parece que un fin de año 2020 tiene la complejidad no solo, digamos, de la pandemia, obviamente, de lo cual yo voy a hablar, sino más que nada porque los acontecimientos corren a una velocidad tal que prácticamente la elaboración que yo voy a dar, que en general es pertinente para muchos lugares y muchos países en función de la situación de la pandemia, tiene en este momento, en mi situación personal y grupal como argentinos, una particularidad porque estamos en un contexto en donde hablar de reconstrucción de los vínculos, en una realidad en que en nuestro país ya tenemos 1.600.000 contagiados, 1.420.000 recuperados, pero 43.000 fallecidos, lo cual nos coloca en el quinto lugar en el mundo por millón de habitantes. Y hoy, 30 de diciembre, hemos tenido solamente en el día de hoy 11.650 casos nuevos, lo cual me coloca, digamos, y nos coloca en una interrogante muy grande en relación a cómo estamos trabajando, y más que nada en un año ha sido muy difícil, pero también un año que nos ha dado muchas lecciones, importantes lecciones, para encarar, digamos así, no solamente el presente, sino el futuro inmediato, ¿no? Yo creo que es cierto que existen particularidades locales o regionales que están determinando modalidades, magnitudes, medidas de restricción o de mayor libertad en la evolución del proceso global de salud y enfermedad. Pero aquí deberíamos atenernos a los factores comunes de nuestras comunidades afectadas por el COVID-19, porque se trata de analizar un proceso complejo que ha ido variando, y esto es cierto, según la circulación viral, las medidas adoptadas y ahora con la aparición de las vacunas, de las distintas vacunas. A eso me voy a referir también. Lo común también puede ser apreciar de qué manera se siguen afectando los vínculos sociales, incluyendo los familiares, los laborales y los comunitarios. También es importante ponderar el grado de afectación o de impacto que sigue una evolución según qué, y según el tiempo de duración del aislamiento. En Argentina, si bien cambió el aislamiento total, es un aislamiento, una puesta a distancia que modificó un poco la cuarentena total, de la cual también me voy a referir, pero también depende del tiempo de duración y si se respetan o no las directivas de aislamiento, tanto totales como parciales. Creo que este cumplimiento de la normativa de los consejos tiene una afectación hoy que me parece que puede explicar algunos datos relevantes de la continuidad de esta pandemia en el caso de nuestro país y también como vemos en otros países, particularmente de Europa y América Latina, ¿no? También es importante tener en cuenta el tipo de vínculos preexistentes a la pandemia, los vínculos familiares, los grupales, si han sido continentes o no. También es importante considerar si hubo o no primeros apoyos psicológicos, aunque esto era un poco más complicado, y si seguimos teniendo segundos apoyos emocionales. También la magnitud de la afectación en contagio, fallecidos y recuperados, como dije al principio para el caso argentino, porque es cierto que al mismo tiempo es un lugar de mucha afectación. También es importante tener, y esto es
es un tema muy preciado por Gloria y por todo el grupo, que es la capacidad de resiliencia, tanto personales como grupales, ¿no? Otro punto muy importante para considerar el impacto es hubo y qué tipo de acceso a la comunicación virtual, teniendo en cuenta no solamente las grandes ciudades, sino también el aislamiento de pequeñas comunidades. Lo otro muy importante es si ha habido una rápida respuesta sanitaria y adecuada, por supuesto, ¿no? También el gran interrogante grande, que lo voy a poner al final como resumen, es si ha habido cobertura de las necesidades básicas de alimento y de vivienda para la población y de los barrios populares en particular, ¿no? También si ha habido una adecuada información sobre los aspectos sintomáticos de la enfermedad y el mantenimiento de las medidas de aislamiento, ¿no? Por eso, en esta circunstancia, el propósito de esta presentación es actuar sobre lo que está siendo afectado e insistir en medidas de prevención para aquellas situaciones que requieren atender un ya claro escenario de incremento de problemas de salud mental, aumento del consumo de sustancias psicoactivas, voy a hacer sobre eso un capítulo muy especial, y fortalecer los dispositivos de atención médica y psicológica que marcarán todo el tiempo de pospandemia, si ya se puede hablar de pospandemia. La preocupación actual que yo quiero presentarle a ustedes para luego el desarrollo de la matemática es que yo creo que observo que la gente está cansada de aislarse, sostienen poco o nada las medidas de aislamiento, en muchos casos, y proliferan, en el caso de nuestro país y en otros lados también, reuniones clandestinas. Hoy en Argentina estamos, creo yo, sufriendo indirecta y directamente los efectos de grandes aglomeraciones. No voy a recordar el velatorio del gran futbolista argentino Maradona, las manifestaciones deportivas, las aglomeraciones ahora en el Congreso de la Nación para discutir leyes muy importantes para el país, ¿no? Tomando referencia a un documento muy importante del Lancet Psychiatry, un investigador, Maxime Taguet, y sus colegas informan con datos recogidos electrónicos en Estados Unidos. Fíjense ustedes, de más de 69 millones de individuos que recibieron ayuda de salud en 54 organizaciones de salud entre el 20 de junio y el 1 de agosto. ¿Y qué proporciona este informe muy interesante? Que caracteriza una asociación bidireccional entre el COVID y los trastornos mentales. La primera asociación, dicen, es el reconocimiento del incremento de trastornos psiquiátricos en individuos con COVID-19, en un riesgo relativo de 2 a 3 por ansiedad, insomnio y demencia. Pero hay otra asociación que caracteriza el incremento en personas con COVID en quienes preexisten desórdenes psiquiátricos previamente. Pero ahí la relación es de 1 a 65, o sea, mucho mayor la relación bidireccional, ¿no? Como muchos sabemos, a diferencia de otros desastres, en los cuales hemos trabajado mucho con Gloria y otros colegas, como las inundaciones, los terremotos, los accidentes con afectados en masa, estamos ante una afectación prolongada de los vínculos grupales de la vida cotidiana, agravada por temores y una incertidumbre mal definida. En planificación estratégica, en nuestra cátedra de planificación de salud en la Universidad de San Juan Bosco de la Patagonia Argentina, llamamos a esta incertidumbre mal definida, a diferencia de la incertidumbre bien definida que muestra una cercanía más clara y objetiva de cambios posibles, con más alternativas funcionales. Quizá hoy la producción y la aplicación cercana de las vacunas, de cualquier procedencia, haya bajado un poco la tasa de incertidumbre. En el caso de nuestro país, si bien hemos recibido 300.000 dosis de la vacuna Sputnik, hay 20.000 vacunados al día de hoy. Pero aún no estamos sabiendo claramente hasta cuándo permaneceremos con el distanciamiento y las nuevas posibilidades de cierre total, porque se avecina un momento muy peligroso, como estamos viendo, con una reactivación de los contagios que han aparecido. Con algunas aperturas parciales en nuestro país, llegaremos ya casi a 300 días en noviembre y diciembre, aunque en algunos países muy afectados van inclinando el conflicto entre restricción extrema y libertad hacia una mayor libertad, aún sin bajar el riesgo presente. Pero yo creo que a su vez estamos dando cuenta que hay más restricciones en algunos lugares porque ha reaparecido lo que algunos llaman la segunda ola. Nosotros en Argentina no sabemos si esta reactivación ahora es el término de la primera ola, pues ya se inicia anticipadamente una segunda, que se preveía que iba a ser para marzo, pero estamos en fin de año y está apareciendo en este momento. Ahora bien, se podrán explorar las razones más estructurales
o sea, el modo de organización social afectado para comprender la magnitud del efecto y las modificaciones sociales profundas que deberían realizarse a futuro, porque una cuestión es abordar los aspectos, digamos, los epifenómenos, producto, digamos, de la pandemia, del aislamiento, de la enfermedad, de la recuperación, etc. Pero el problema es que hay que entender que las modificaciones vinculares tienen un sustrato estructural social, público, político también, que hay que estudiar y analizar. Por eso la importancia de modificaciones vinculares. ¿En qué reside? De esto vamos a hablar. Estos vínculos se generan en una interacción eficaz, desarrollan una mutua representación interna del otro u otros individuos, representación que se va construyendo desde el nacimiento mismo. Es un componente sine qua non de nuestra constitución como seres humanos, en una larga trayectoria de aprendizajes que dependerán principalmente de cómo se vaya resolviendo la ecuación necesidad y satisfacción de la necesidad. Esta era una idea madre, digamos, de nuestro gran maestro Enrique Pichon-Rivière, cuando él decía que los seres humanos somos sujetos de necesidades que se resuelven solo en relaciones con otros, relaciones que básicamente son de producción y de consumo. Pero sin más pretensión, en este caso nuestro de esta charla, de la comprensión de la causalidad de los fenómenos que estamos viviendo, y que en las ciencias es imprescindible. Sabemos que la construcción de la subjetividad, con lo complejo de su configuración, básicamente en el ámbito familiar, es un reflejo complejo de relaciones sociales en nuestro cerebro. Ya lo prueban los extraordinarios avances en neurociencias, neurobiología y psiconeuroinmunoendocrinología. Pero, ¿a qué relaciones sociales nos referimos? Básicamente a las relaciones sociales de producción. No solo en un sentido económico, de producción de bienes y producción de bienes de consumo. Pero la pregunta es esta, o la reflexión. Esta pandemia nos ha llevado a tratar de entender que los determinantes del proceso de salud y enfermedad en sus términos más amplios tienen una raíz, remitiendo a lo anterior, en dos procesos básicos en cualquier sociedad, inclusive e independientemente de su régimen social. Fíjense ustedes, sabemos que hay distancia, por ejemplo, entre Adam Smith y Karl Marx, en muchas cosas, pero hay, a mi entender, una coincidencia básica. Para el escocés Smith, el trabajo es la medida del valor. Para el alemán Marx, el proceso de trabajo, producción y el de consumo son dos componentes básicos para analizar cualquier sociedad. Y entonces, el aislamiento necesario e inevitable opera precisamente modificando esos dos procesos básicos. Este criterio es utilizado también por el Papa Francisco, quien en su encíclica Laudato Si opina que los efectos negativos del cambio climático no son un problema solo meteorológico, sino un resultado, dice el Papa, del modelo de producción y consumo de la sociedad. Siendo estos dos procesos constitutivos de nuestra identidad como seres humanos, todos los dispositivos tienen que estar al servicio de la rápida reconstrucción vincular, recuperando el espacio laboral principalmente, pero la cuestión es cómo resolver, digamos, las altísimas tasas de desocupación que se fueron agravando precisamente por muchas pérdidas por la pandemia. No es que aparecieron con la pandemia, sino que en todo caso la pandemia vino a agravar una situación preexistente. Por eso digo, a propósito, como mensaje en esto, es cuando se dice volver a la nueva normalidad. No podemos pensar que la nueva normalidad implicaría acomodarnos a una situación de desigualdad social como estaba previa a la pandemia. En todo caso, la pandemia lo vino a agravar, ¿no? Venimos diciendo que en el ámbito de constitución de la subjetividad de los seres humanos es en los grupos, y aquí hay un punto muy especial que yo quiero destacar, que es la instancia de articulación de lo individual con lo social, principalmente en la familia y en otros grupos. Esto remite al conocido concepto del psicoanalista francés René Caët, que decía sostén grupal del psiquismo individual. El psiquismo individual no se puede sostener si no es en una instancia grupal. Siempre, ninguno de nosotros se constituyó fuera del grupo social determinado. Coincidimos con la afirmación científica que demuestra que a lo largo de la historia de los seres humanos, no solo ahora, el trabajo ha sido fundante de su hominización. Y claro que las alteraciones por falta, pérdida o modificación de la actividad laboral es determinante del devenir actual y futuro de la humanidad. Es probable que no se modifique esencialmente lo que constituyó a lo largo de miles de años nuestra identidad, pero la acelerada velocidad de los cambios
los nuevos medios tecnológicos de comunicación son también una oportunidad para minorar el impacto de lo disruptivo de la pandemia actual. Sabemos que el riesgo, como en cualquier otro desastre, es directamente proporcional a las características de la amenaza. Hoy hablamos del virus, que actúa sobre determinadas vulnerabilidades o distintas vulnerabilidades, e inversamente proporcional a las medidas de prevención y cuidado que se tomen. Por eso insistimos tanto en ella. Ya esto viene haciéndose espontáneamente, esta reconstrucción, digamos así, por la telefonía celular, por las redes, por los grupos de capacitación online, las lecturas compartidas, aunque a mi entender debe hacerse como una política de salud pública desde el inicio de la cuarentena, ya que los aspectos psicológicos son tan importantes como el cuidado de la salud física. Es más, hay una sola salud si vamos al concepto del desarrollo. Aún en los niveles más altos, esta es mi apreciación, del poder estatal no se tiene claro suficientemente y muchas veces se mantiene esta dualidad cartesiana. La salud física por un lado, la salud mental por el otro. Por eso que no es difícil pronosticar ya ahora, durante la pandemia, como seguramente después, el incremento de cuadros depresivos, de ideación suicida, de autolesiones y suicidios consumados, fatiga cognitiva, etc., porque la afectación ataca, como vimos, e insisto, diciendo el componente importante del proceso de hominización, que es el proceso de trabajo. Contrariamente, y en particular en el personal de salud, la sobreexigencia laboral está llevando a un incremento del síndrome de burnout, con aislamiento, desgano, irritabilidad. Lo vemos en los miles de trabajadores de la salud, que en este caso, bueno, por lo menos, dado la posibilidad de recibir las primeras vacunas, eso se ha dispuesto así en el sistema de salud argentino. Pero esto no es solo clave en lo económico, para que el trabajo, que es producción, permita acceder al otro aspecto crítico de la sociedad, que es el consumo. No solamente los consumos alimenticios, los culturales, los deportivos, los religiosos, ¿no? En estudios de epidemiología crítica, el profesor ecuatoriano Braille ha demostrado que la tasa de prevalencia de ciertas patologías están determinadas por la desocupación, altísima tasa en nuestros países, o sea, la falta de manejo de instrumentos para reformar la naturaleza, que básicamente el trabajo es eso, no el trabajo humano. Las mismas conclusiones saca el informe del inglés Marmot del año 2005, en donde 10 expertos de OMS definieron sobre determinantes sociales del proceso de salud y enfermedad. En el caso de la salud mental, es posible un aumento de la tasa de prevalencia del trastorno de estrés postraumático, el famoso trastorno de estrés postraumático, porque tengan en cuenta que ya han pasado casi 11 meses de estrés agudo. El estrés postraumático es un estrés crónico, y esto ocurre en personas susceptibles con baja comunidad inmunológica y con un estrés crónico. Si bien en la mayoría de los desastres vividos la tasa de prevalencia del estrés postraumático no supera el 9 del 10%, o sea, 9 o 10 de cada 100 lo sufren, en países, por supuesto, en guerra, fuera de su frontera llega al 25%, que es el caso de Estados Unidos. Es de prever un aumento del combo sintomático, el estrés postraumático, aislamiento patológico, aumento de consumo de alcohol y drogas, depresión mayor, reactivación de vivencias y ansiedad aguda, etc. Y que aumentan un poco a 4.3 por desastre, ¿no sufre algún incremento ahora mayor en la pospandemia? En pacientes, por ejemplo, que estamos viendo que pasan 1 o 2 meses en las unidades de terapia intensiva, se presentan alteraciones de percepción, ideas delirantes, depresiones y hasta ideación suicida. Ya en el comprobado aumento del consumo de sustancias psicoactivas, te voy a referir esto en particular por nuestra experiencia en la Cátedra de Salud Pública de Adicciones de la Patagonia desde hace varios años, donde he compartido durante 10 años también mi trabajo como médico psiquiatra en el Hospital Regional Neuquén, ¿no? Porque este punto merece una consideración especial. Yo la veo poco referida en los análisis del impacto en salud mental, porque básicamente hay 3 consumos con afectación potencial directa que aumenta la vulnerabilidad del sistema respiratorio y con ello la propensión al COVID-19, que son fumar tabaco, marihuana y el vapeo, o sea, con los cigarrillos electrónicos. Desde ya hablamos de un consumo continuado, no de un consumo eventual. Por eso es muy importante el informe de la doctora Nora Volkow del National Institute de Drogas de Estados Unidos,
que dice lo siguiente, la doctora Nora, con quien hemos tenido oportunidad de conversar, estamos comunicados y lo hicimos en el último Congreso de Psiquiatría Mundial en México, de donde ella es originaria, aunque trabaja en Estados Unidos. Al igual que consumo, dice Nora, el humo del tabaco, el humo de la marihuana irrita la garganta y los pulmones y puede causar tos intensa cuando se consume. También contiene niveles de alquitrán y sustancias químicas volátiles similares a las del humo del tabaco, lo que suscita preocupación en cuanto al riesgo de cáncer y enfermedades pulmonares. Sigue Volkov. El humo de la marihuana contiene productos de combustión carcinógenos, más benzodiazepinas, 75% de benzantraceno, etcétera, etcétera. No voy a desarrollar más esto porque es un tema muy particular, pero quiero ponerlo en detalle porque fíjense ustedes que está ocurriendo lo siguiente, que en el primer periodo de la pandemia se percibió en muchos países la baja del consumo de aquellas sustancias tóxicas de consumo social como la cocaína y la metanfetamina. Pero lo que sí ha aumentado mucho es el consumo de alcohol y también de tabaco y también, por supuesto, de marihuana. En algunos estudios, sigue diciendo la doctora Volkov, se ha propuesto que debido a los efectos inmunodepresores del THC, o sea, uno de los dos componentes básicos de la marihuana, el otro es el cannabidiol, fumar marihuana puede aumentar la predisposición a contraer infecciones pulmonares como neumonía, etcétera, etcétera. Nosotros queremos documentar estadísticamente también porque hablamos de un incremento de las sustancias psicoactivas, no solamente una impresión subjetiva, porque en nuestro país un observatorio de adicciones y consumos problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires hizo un estudio de 506 casos mayores entre el 5 y 7 de abril. Yo creo que esto tiene que haber aumentado mucho más, pero vamos a dar los datos que tenemos. En primer término, se le preguntó a los 506 encuestados si antes de la cuarentena consumían alguna sustancia. La respuesta muestra que el 27% aumentó el consumo de alcohol, el 26% del tabaco, 11% de ansiolíticos y antidepresivos, el 0,4% vapeaba y el 1% admitió fumar marihuana. O sea que 7 de cada 10 consumían algún tipo de sustancias antes del aislamiento. Pero en la cuarentena, ¿qué pasó? En la cuarentena se indagó que, consumían, ahora, en la cuarentena, voy a pasar a seguir estos datos, que si había nuevos hábitos, y en ese sentido, el 21% incorporó el alcohol, el 15% aumentó los ansiolíticos y antidepresivos, y el 35% el tabaco. Un 2,6% inició en el hábito del vapeo, y el 1,3% recurrieron las bebidas energizantes. El mismo porcentaje se vinculó con drogas sintéticas y el 2,3% con aumento de la marihuana. No quiero abrumarlos con datos científicos, pero como decía, ese gran argentino Atahualpa Yupanqui hay que hablar con fundamento. Siento que ustedes lo deben saber. Asimismo, los autores indagaron en la profundidad del aumento del consumo de aquellos que ya consumían antes, y un 20% admitió haber aumentado la ingesta, la inhalación y el uso de drogas, etcétera, etcétera. Yo quiero hacer una referencia muy breve a algo de nuestro país. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué hablo de esto de la Argentina si me meto en nuestra realidad? Yo creo que porque esto que voy a decir tiene que ver con la realidad también de muchos otros países, y me imagino también con México y también otros colegas y camaradas de otros países. Porque ha habido una reciente decisión del gobierno nacional argentino de decretar lo previsto en la ley del año 2017, o sea, de hace 3 años, para la legalización de la producción artesanal del cannabis mediante el autocultivo. Mi preocupación y de muchos colegas es que no dejará clara las fronteras del consumo del cannabis medicinal, que yo creo que es importante siempre que esté controlado, y el consumo recreativo, porque sabemos que este último tiene graves consecuencias para el desarrollo neurobiológico, particularmente en nuestros jóvenes, con el reconocido síndrome amotivacional, pierde ganas, no tiene ganas de estudiar, no tiene ganas de jugar, y también con alteraciones en la percepción, la memoria. Proponemos investigar más el cannabis medicinal. De ninguna manera nos oponemos a ello, al contrario, aún no es un medicamento, pero debería estar a cargo de una producción estatal. Creo que la crítica es más que nada al autocultivo, porque nadie sabe a dónde se va a consumir en una casa que tiene la posibilidad de poder hacerlo. Se verá con el correr del tiempo si es apropiada o no esa decisión. Pensamos que no. Y creo que
Y eso va a determinar, ya lo está haciendo, un fenomenal aumento del consumo de marihuana lúdica, que para nada afecta al narcotráfico, como he dicho, según algunos, y la experiencia de Uruguay, Holanda y otros países. Para ir avanzando en esto, cerrando este capítulo del consumo que me parece preocupado en particular, quiero buscar, y compartir con ustedes que busquemos, algún elemento de oportunidad en esta crisis respecto del tema de la pandemia. Busquemos algún elemento de oportunidad en esta crisis sobre el tema, ¿sí? Porque siempre hablamos de crisis y hablamos de oportunidad. Pero, por ejemplo, ¿puede eventualmente la convivencia del grupo familiar blanquear el consumo público y dar lugar a cambio de hábitos no saludables? Aun cuando puedan aumentar los conflictos al interior de las familias aisladas, en otros casos puede reconsiderar positivamente aquello no deseado, ¿no? Este conocimiento sobre la afectación del consumo puede visibilizar y desechar algunos mitos sobre la inocuidad de algunos consumos, ¿no? Por ejemplo, lo que es evidente con el THC recreativo, ¿no? ¿Puede esta convivencia forzada ser una oportunidad para evaluar otra forma de combatir la ansiedad, que a veces se cubre con alcohol? Por ejemplo, ejercicios, redes de salud, grupos de lectura. Resumiendo, creo que es importante pensar entonces, volviendo al título original de nuestra presentación de la reconstrucción de vínculos, es importante reconstruir y fortalecer vínculos grupales virtuales, y en la medida en que se abran posibilidades de encuentro de personas de 2 a 10, por ejemplo, como mínimo asegurar dispositivos regulares de encuentros. Hoy más que nada esto está planteado en el ámbito, digamos, del grupo familiar que se reúne por las Navidades o por el Año Nuevo, ¿no? Cómo tomar todas las medidas necesarias para el aislamiento apropiado, las medidas higiénicas, etc. Desde ya, de ser necesario por problemas específicos, asegurar la conexión con servicios regulares del sistema público-privado, proporcionando lo que yo llamo los segundos auxilios emocionales o psicológicos, activando una agenda de encuentros semanales por lo menos durante los próximos 3 meses, ¿no? Es muy importante también la vuelta a clases, con las medidas de protección necesarias en una urgente necesidad en esta política de reconstrucción de vínculos. Gran debate, volver a clase, no volver a clase. Uno se pregunta a veces esas aglomeraciones enormes que hay con muy pocos cuidados. No habría que pensar lo que en realidad, para mantener el problema de la educación, que tiene a lo mejor menos riesgos que eso, hacer una apertura progresiva de la escuela primaria, la secundaria y también la universidad para un proceso de presencialidad generado a partir de febrero o marzo. Creo que las medidas en nuestro país están tomándose en esa dirección, ¿no? Creo que es muy importante también fortalecer las capacidades de resiliencia individual y grupal. Fíjense ustedes que yo tomo en cuenta esto para la resiliencia. Valoración de hechos positivos en la historia personal y social de otras experiencias críticas que hemos vivido y hemos superado. Yo lo veo muy claramente en nuestros pacientes veteranos de Malvinas, donde el fortalecimiento de su autoestima y su lugar en la participación en una guerra no deseada, pero desarrollada finalmente, y llevar a nuevos vínculos de amistad y de trabajo. Trabajo mucho, me parece muy importante, y comparto la concepción de Viktor Frankl en la llamada proyección del sentido. Promover entonces una importante resiliencia, ¿no? Ya no solo individual, sino comunitaria, descrito por muchos autores. Creo que también es importante la necesidad de implementar políticas públicas de salud mental con equipos interdisciplinarios. Capacitación para todo el personal de salud con cursos de manejo psicosocial de la emergencia. Se ha hecho y lo hemos hecho en distintas oportunidades, pero aún se han realizado parcialmente, ¿no? Y creo que es muy importante ahora que viene el proceso de vacunación, completar e integrar con personal de salud mental los equipos que tendrán a cargo la vacunación masiva que se está organizando. Creo que es importante actuar también reconociendo que en el personal de salud hay un incremento, como dije antes, del síndrome de burnout, de distrés permanente y eventual desarrollo de trastorno de estrés postraumático, disponiendo de dispositivos importantes para la reflexión y poner en palabras situaciones de distrés permanente. Por eso que el sistema de salud público y privado debe aprovechar este fortalecimiento actual para desarrollar y fortalecer dispositivos adecuados en los servicios de salud mental, porque estoy absolutamente convencido de que se va a incrementar la demanda de atención psicosocial. Y por supuesto, un elemento muy importante, ya que estamos también en el ámbito de las universidades, fortalecer la capacidad académica y de investigación, que brinda como oportunidad esta contingencia de magnitud inédita, y colocar para eso, por supuesto, los recursos
de los ciencia y técnica de nuestros consejos de país, ¿no? En nuestro caso el CONICET, y ya lo están haciendo en relación con las vacunas. También es importante disponer programas específicos de prevención en el primer nivel de atención. Esto es muy importante, porque toda la situación del COVID y la atención médica, desde el punto de vista de los enfermos que padecen esta enfermedad, se va a reconstruir y refortalecer todo lo hospitalocéntrico de la atención, lo cual tiene su lógica por las unidades de terapia intensiva, pero quedó un poco descuidado el primer nivel de atención, o sea, la puerta de entrada al sistema, porque eso es muy importante también para poder detectar trastornos depresivos, epilepsias, también detectar el consumo de sustancias psicoactivas y también prevenir y prevención de suicidios y conductas abusivas. Yo creo que hoy, con esto voy terminando, más que nunca la salud mental está condicionada a la forma en que se van a ir resolviendo las necesidades básicas de la comunidad. Alimentación sana, recuperación de fuentes laborales y apoyo estatal para los grupos más afectados por esta pandemia. En un contexto en que se mantienen las diferencias de salud y enfermedad según clase social, etnia o género. Pese a los enormes sufrimientos del presente, estoy seguro que nuestros pueblos sabrán pasar estos deberes en limpio hacia un futuro mejor, y particularmente un compromiso de la comunidad universitaria a la que nosotros pertenecemos. Termino con esto porque quiero que, según comentó en la presentación curricular Gloria, mi experiencia reciente al coordinar los equipos de salud mental, asistiendo a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan siniestrado en las aguas del Atlántico Sur, hoy hace 3 años, mostró la extraordinaria enseñanza del valor de los primeros auxilios psicológicos, de la grupalidad y de la reconstrucción vincular. Finalmente, quiero saludar y felicitar a todo el personal de profesionales y técnicos de la salud en todo el mundo, en particular en nuestros países de América Latina y el Caribe, que están haciendo un gran esfuerzo. Aquí decimos aplausos, pero más protección y aumento de salarios. Como estoy de edad de alto riesgo, me permito hacer este comentario. Muchas gracias y agradezco a todos esperando preguntas de ustedes. Bueno, hay 2 o 3 preguntas importantes. Una de ellas vamos a seleccionarlas porque hay muchas. Hay saludos también muy lindos, muy agradables, desde Playa del Carmen, Ecuador, otros lugares de México también, de Argentina, de Mendoza. Y acá va la pregunta. Para reconstruir estos vínculos afectivos, ¿hay alguna fórmula especial, alguna herramienta que usted nos pueda brindar? Esa es una de las preguntas. Sí, yo creo que la modalidad principalmente de la reconstrucción de vínculos es tratar de reproducir la forma en que nos constituimos como seres humanos, o sea, a través de iniciativas de tipo grupal. La grupalidad en este caso no sería una grupalidad masiva, sino pequeños grupos en la instancia institucional en la que estemos, permite trabajar y retrabajar, digamos, lo que la gente puede poner en esa instancia en palabras, ¿no? Porque yo creo que más que la capacitación virtual que está ocurriendo en este momento, tenemos este gran recurso que permite la construcción de vínculos grupales a través de este mecanismo como el Zoom o como otras formas, digamos, electrónicas nuevas. Y creo que conectarnos, yo creo que de hecho, como dije antes, se está haciendo espontáneamente, pero me parece que habría que tener una disposición para no pensar en términos de consultorios individuales que pueden requerir también una atención específica, sino pensar en la escuela, en el laboratorio, en el hospital, cómo tener un momento en que nos podamos juntar cara a cara, o de modo virtual también, pero para poder intercambiar, porque el intercambio básicamente es justamente lo que da a partir de la eficacia. Estoy hablando de un intercambio eficaz, ¿no? Cuando digo intercambio eficaz, estoy hablando de un intercambio que produce cambios, valga la palabra. La diferencia entre un intercambio ineficaz es que no produce cambios. Precisamente ese es el sentido de la grupalidad. Favorecer la posibilidad de, en relación con el otro, repensar lo de uno, entender lo que le pasa al otro, tener la posibilidad y más que nada de aprender. Creo que lo más importante que nos está mostrando esta pandemia es la enorme necesidad por un lado y la enorme capacidad de aprendizaje. Si en última instancia nuestra vida es una trayectoria de aprendizajes, ¿cómo poder aprovechar esta circunstancia crítica para poder compartir en pequeños grupos esta incidencia en nuestro ser, en nuestra mentalidad, en nuestros afectos?
y de alguna manera también prevenir, porque el aislamiento, si es un aislamiento en soledad, favorece la potencialidad de problemas psiquiátricos más importantes. Desde ya será mucho más fácil en aquellos que tienen una predisposición previa, ¿no? Pero me parece que no sé si es una fórmula mágica o qué, pero reconstruir aquello que nos constituyó como sujetos, que en grupos es una forma de poder reconstruir esos vínculos a nivel en donde cada uno lo pueda determinar. Bien, bien, muchas gracias. Acá también hay otra pregunta porque dice, usted habló de epifenómenos. ¿Nos puede decir Sí, cuáles serían en estas circunstancias que estamos ahora abordando? sí, cuando uno habla de epifenómenos es el resultado como reflejo. Yo utilizo una palabra, algunos no sé si a algunos psiquiatras colegas no les gusta, pero yo hablo de reflejo psíquico como reflejo en el cerebro, digamos, de la realidad objetiva. Desde ya el cerebro no es una tabula rasa donde la realidad entra especularmente y se refleja sin producción, al contrario. Pero hay que tener en cuenta de que el mundo externo atraviesa las circunstancias individuales de cada uno y el mismo fenómeno de fuera pasa a través de la experiencia interna y lo modifica de algún modo, ¿no? Entonces, cuando digo los como epifenómenos, son fenómenos psicológicos proyectados a partir de lo vivido y al mismo tiempo circunstancias que dan cuenta de realidades a partir, digamos, de la crítica de la situación, ¿no? Digamos, no tengo una tabla de cuáles serían los epifenómenos. En este caso lo estoy refiriendo a las consecuencias psicosociales y psicodinámicas de una situación de aislamiento prolongado durante mucho tiempo, en el caso nuestro y seguramente muchos de ustedes, y cómo esos epifenómenos o fenómenos psicosociales se van modificando según estas circunstancias. Hoy, por ejemplo, nos tenemos que relativar la posibilidad de pensar en un aislamiento total otra vez en nuestro país. No sé si lo lograremos, porque creo que es evidente de que las pautas dadas por los organismos estatales, por los consejos del Ministerio de Salud y por las comunidades no está dando resultado porque hay lamentablemente aglomeraciones tan grandes que no pueden ser contenidas y ningún consejo parecería dar resultado de por sí. Creo que en todo caso variarán los epifenómenos o variarán las circunstancias, pero me parece que la referencia mía particularmente es de qué modo se refleja en el cerebro, en las emociones, en las conductas, en el saber y en el actuar esta compleja realidad psicodinámica que es pandemia. Bien, acá tenemos una pregunta también muy interesante. ¿Qué pasaría con el argentino promedio si hay un segundo confinamiento? Buena pregunta. Bueno, no lo podría adivinar, ¿no? Pero me parece que va a ser, primero que primero que es una probabilidad que pueda darse en función de si siguen agravando los indicadores de contagios y también de muertos, ¿no? Yo creo que va a ocurrir una cosa diferencial. Es probable que un sector pueda adecuarse si tiene condiciones para hacerlo, porque también hay que tener en cuenta que aquellos que tienen necesidades básicas no resueltas no van a poder tener un aislamiento preventivo, como está planteado en términos de salud física y mental, sino van a tener que resolver sus necesidades básicas y probablemente no puedan tener el aislamiento absoluto que puede tener una persona con medios suficientes para hacerlo. De modo que hay una parte de la población que sí lo va a poder hacer porque tiene resueltas sus necesidades básicas elementales. Otra parte no lo va a poder hacer. Lo cual no quiere decir que necesariamente quien no lo haga va a enfermar. Porque yo creo que unos u otros, tenemos claro, tenemos que mantener absolutamente todas las condiciones de prevención. Lavarse las manos, utilizar el barbijo, tomar la distancia social necesaria, y es una lucha a muerte, es una lucha a muerte que tenemos que mantener todos los días. Yo no puedo preguntar qué va a pasar con los argentinos. Yo creo que hay un sector que va a tener dificultad para hacerlo. Pero en esa resistencia va a tener que comprender que la única forma posible de pensar en una post-pandemia, si es que puede hablarse en esos términos, va a ser en este momento, ¿no? Estadísticamente no lo puedo observar. Sería interesante, una sugerencia, poder hacer una investigación específica con un cuestionario muy sencillo, que uno podría tomar una población de referencia, 100, 200, 300 personas, y hacer la pregunta: ¿usted mantendría el aislamiento total si la situación lo amerita en este momento? Si no, de qué manera, etcétera. Creo que
lo fenomenal de esta pandemia es que ha abierto una enorme cantidad de posibles investigaciones impensadas muchas veces, ¿no? Que pueden resolverse por cuestionarios muy sencillos. Cuando digo investigaciones, no digo investigaciones sesudas de laboratorio, sino sesudas también con la comunidad que pueden dar respuesta a esta pregunta muy importante que me acabas de hacer. Yo tengo un interrogante sobre eso. Yo en lo personal y en mi grupo familiar y en la gente que yo conozco, posiblemente no sea más fácil hacerlo, ¿no? Pero estoy pensando, digamos, en términos barriales, en términos de comunidades muy carenciadas, si esto va a ser posible por lo que te dije al principio, ¿no? Muchas gracias. Acá también hay una consulta que tenemos un poco más de tiempo también para responderla en forma un poquito más lenta, por favor, por las dificultades técnicas. Bueno, Es la siguiente. ¿Qué aconsejaría, porque lo mencionó, dice acá, cuál sería la mejor alimentación para esta situación pandémica que vaya pareja con la salud mental? bueno, yo creo que no soy especialista en nutrición, pero sí puedo saber que, digamos, lo que hace bien a la salud física directamente tiene implicancia en la salud mental, ¿no? Yo creo que las alimentaciones básicas tienen que ver con otros cuidados en relación al consumo de sustancias que no sean perjudiciales para la salud. Por lo tanto, la alimentación sana puede ser una alimentación baja en glúcidos, más que nada con proteínas vegetales, no tanto proteínas animales, por ejemplo. Creo que en este sentido, bueno, yo cuando estoy hablando de dieta me preocupa la gente que no puede pensar en consumir una dieta, ¿no? Pero sí en todo caso de regular aquellos consumos que tienen que ver con las vitaminas por un lado, pero más que nada, por mi experiencia personal en este tiempo, bajar el consumo de proteínas animales, particularmente de carne vacuna, y aumentar el consumo de vegetales, de todo tipo, también frutos secos, etcétera. Yo mismo estoy hablando de esto y me hago una pregunta a mí mismo, si yo puedo dar un consejo, lo doy para otro y lo doy para mí mismo. Pero creo que la salud mental implicaría pensar en términos también en qué edades estamos hablando, ¿no? Porque hay alimentaciones que refuerzan particularmente ciertos factores cerebrales, digamos así, y otras que no lo necesitan. Pero el factor alimentario más importante para favorecer, digamos, evitar o prevenir enfermedades es la palabra. La palabra es la comunicación con el otro, que es un alimento sustantivo, es un alimento que se puede desarrollar, es un elemento que hay que favorecerlo en este sentido, ¿no? Y nutrirnos básicamente de la comunicación con el otro, reconstruyendo los vínculos, como decíamos, ¿no? Bien. No creo que dé respuesta a la pregunta, pero bueno, posiblemente esto sí. Es una orientación importante, doctor, porque no siempre se tiene la oportunidad de escuchar esto, ¿no? Estamos hablando siempre de qué debemos tener como prevención y no hablamos de prevención de la salud mental en esta situación de pandemia. ¿Cómo sería lo preventivo de la salud mental? Eso, por supuesto, a lo mejor amerita otro encuentro u otra charla, o algunos tips que nos pudieran decir para nosotros poder manejarnos en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno familiar también. No, lo preventivo, claro, a esta altura de desarrollo de la pandemia, hablar de lo preventivo sería qué pensar para que no sucedan las cosas que están sucediendo, ¿no? En todo caso, lo preventivo puede ser todavía, el desarrollo de la pandemia va a requerir medidas preventivas activas. Y creo que más que nada, insisto, ¿no? La prevención estaría primero en el conocimiento claro y profundo de lo que significa desde el punto de vista de la salud física y mental. Yo creo que los conocimientos acerca, por ejemplo, de la vacuna, sobre el tema de las vacunas hay toda una discusión, especulación alrededor de este tema, pero tener la certeza de que son efectivas, son necesarias, son apropiadas, no tienen pocos efectos secundarios. Es una información muy importante porque esta discusión que se está produciendo en la Argentina acerca si la vacuna rusa sí, no, etcétera, que yo creo que en última instancia las vacunas todas van a ser necesarias. Creo también una parte de incertidumbre en la población respecto del temor de poder aplicar una vacuna que todavía a lo mejor no tiene suficiente documentación. Que la información oficial dice que esta documentación va a estar proporcionada
que ha sido, digamos, evaluada por el organismo regulador en la Argentina, que es el ANMAT. Pero al mismo tiempo, la prevención tiene que ver con... creo que con Gloria muchas veces hemos hablado de qué es lo mejor, ¿no? La prevención. La prevención es la información. Recuerdo, Gloria, que decíamos que más que los psicofármacos y los psicolépticos para la prevención, para la ansiedad y demás, es una buena información. Y la buena información es la que uno tiene que conseguir de todos los aspectos. Y hoy, más que nada, me parece que un elemento de incertidumbre muy importante es tener información sobre crítica respecto de la vacuna, pero al mismo tiempo no generar fantasías también superadoras como que la vacuna viene a resolver todos los problemas, porque recién su efecto va a notarse dentro de unos meses, un mes, 2 meses, y más que nada, quien piense que tiene que relajar medidas, aunque sea vacunado, relajar la medida de prevención se equivoca, ¿no? Me parece que hoy hay una fundamental, entonces digo, información adecuada e información veraz, por un lado, fortalecimiento de dispositivos grupales, y poner en palabras aquellas cosas que están subyacentes en el ámbito familiar, en el ámbito grupal, en el ámbito laboral. Yo siempre he planteado que fuera de la pandemia es muy importante tener un momento de pensar cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Lo propuse para el sistema educativo. En una semana tener media hora, 15 minutos, media hora para sentarse, no solamente si alcanzamos los objetivos educacionales, académicos, sino cómo sentimos haciendo nosotros lo que estamos haciendo. Lo mismo en el sistema de salud. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo estamos haciendo? ¿Cómo nos sentimos? Es más que nada una parte de esa política también así llamada cuidar a los que cuidan o cuidarnos nosotros, ¿no? Creo que también ese es un elemento preventivo muy importante, ¿no? Y hoy más que nunca, no lo digo como psiquiatra, como psicoanalista o como trabajador en el campo de la salud mental, la palabra, si en algún momento tiene relevancia, hoy lo tiene mucho más. ¿Por qué lo tiene mucho más? Porque en última instancia la posibilidad del encuentro físico está mermado y creo que la suerte, digamos, de tener estos medios de comunicación hacen factible que puedan superar por lo menos parcialmente ese aislamiento. Y creo que valga la oportunidad, todo lo nuevo que permitió la comunicación por internet, que ha creado nuevos vínculos, más allá de lo que crean los pies cuando juegan con la PlayStation, nosotros creo que también hemos aprovechado este instrumento muy importante, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias, doctor Enrique Stein. No importa los inconvenientes técnicos, hemos, creo que, captado muy bien todo, agradecemos profundamente. Tenemos para entregar un reconocimiento, un certificado, que ahora va a ser mostrado en pantalla. Lo vamos a mandar después a tu correo, Enrique, y agradecemos profundamente esta participación, porque realmente es muy importante lo que hemos escuchado y lo vamos a poner en práctica para todos los grupos de la población, para todos, absolutamente todos. Sería muy interesante también poder hacer una propuesta de trabajo con los más vulnerables también, que necesitan, como muy bien dijiste, una atención específica. Muchísimas gracias, doctor Enrique Stein. Muchísimas gracias, Marcelo Piazzi, por el apoyo logístico, por la producción. También un saludo nuevamente para Héctor Paz Díaz, Mariano Catase, todos los amigos de México y también todos aquellos que nos están escuchando, viendo desde distintos países de América. Para todos, ojalá 2021 nos traiga alguna satisfacción en cuanto a estar mejores, estar más tranquilos o estar más adaptados. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer, Gloria, unas palabras para vos, para Héctor Paz, para la gente de la... creo que me has hecho sentir un poco más latinoamericano de lo que era. Ajá, de modo que es muy importante en nuestra comunidad para pensar que tenemos un lugar también en la historia, por las cosas malas y también por las cosas buenas. Creo que nuestro continente de América Latina y el Caribe, por supuesto, tiene mucho que ofrecer a la humanidad. Y nosotros, como trabajadores de la salud mental, creo que en nuestra juventud todavía no sabemos exactamente qué vamos a hacer cuando seamos grandes, ¿no es así, Gloria? Y creo que cuando sepamos vamos a poder seguir contribuyendo a esta realidad, ¿no? Les agradezco a todos, un saludo a los amigos de México y otros países. Adiós. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego.